Saludos, señores estudiantes. En esta unidad exploraremos el fascinante mundo del reportaje, un género periodístico que nos permite adentrarnos en la realidad a través de la narración de sucesos, noticias, acontecimientos e interés público. Acompañémonos en este viaje para descubrir el origen, las características, los tipos de reportaje, así como las claves para su elaboración. El término reportaje proviene del italiano reportaje, que su relación es con la búsqueda de información. Este género periodístico nos ofrece una ventana a la realidad, narrando sucesos, ya sean de actualidad o no, con el objetivo de informar y conectar con el público. Esta narración de sucesos es un reportaje cuando se caracteriza por los sucesos o noticias que se dan en la actualidad, con el objetivo de informar y conectarse con el público. En cuanto a la explicación de acontecimientos, el reportaje busca explicar acontecimientos de interés público utilizando palabras, imágenes, videos y otros elementos que enriquecen la experiencia del lector. En el testimonio de la realidad. En el testimonio de la realidad, el reportaje se convierte en un testimonio que permite narrar con palabras, imágenes y sonidos algún episodio de relevante público, dando a conocer desde la experiencia del pueblo. Los tipos de reportaje explorándolo en la diversidad. Científico, explicativo e investigativo. ¿Cuándo es científico? Cuando se centra en avances y descubrimientos científicos más recientes, cuando se interpretan los términos científicos, haciéndolos entendibles para receptores de todo nivel cultural. Estos reportajes médicos, ecológicos, astronómicos, bióticos, por ejemplo. Cuando son explicativos, cuando explican o ahondan en hechos de trascendencia entre la opinión pública. Tiene un fondo predominante, noticioso, que detalla las causas y efectos de la noticia. Investigativo, cuando requiere una labor casi detective de periodista para captar detalles completamente desconocidos sobre un hecho particular. El reportaje narrativo se centra mucho en la crónica, en el descubrimiento y hablado sobre el suceso como si fuese una historia. Este tipo de reportaje busca conectar con el lector a través de la narración, utilizando recursos literarios para crear una experiencia inmersa. La descripción debe ser detallada. El reportaje narrativo se caracteriza por esto, por ser detallado. Los personajes, los lugares, los eventos, creando una imagen vivida en mente del lector. Hace uso de los recursos literarios. Este reportaje narrativo utiliza lo que es metáfora, comparación, personificación para enriquecer la narración y conectar con el lector a un nivel más emocional. Enfoca en la historia. Este reportaje narrativo se centra en la historia que se centra utilizando una narración como evento principal para transmitir una información y emociones. De ahí vemos que la estructura de un reportaje tiene entrada, sumario, desarrollo y por último conclusión. Entrada es el principio del reportaje que debe de captar al lector para despertar el interés en el tema. En sumario es una lista de secuencias de puntos que dan una idea general al reportaje y preparando al lector para lo que se va a hacer. En desarrollo, el desarrollo del cuerpo del reportaje, donde se expone la información de manera detallada y organizada. Existen diversas formas de desarrollo. Y conclusión, que es el cierre del reportaje, donde se resume la información que se ofrece. Una perspectiva final sobre el tema en conclusión. De ahí nosotros nos damos cuenta que los consejos para realizar un reportaje es la introducción clara, un lenguaje atractivo, ampliar el tema. En introducción clara, realizar una clara introducción del tema que va a tratarse. En caso de realizar una entrevista, contar previamente a los oyentes, a los lectores, quien sea la persona y sobre qué va a charlar sobre esto. El lenguaje atractivo, utilizar un lenguaje atractivo para los espectadores, prestar especial atención al tono y a la voz de los ritmos, tanto al hablar como al escribir. Ampliar el tema lo más posible del tema a tratar.
De ahí nosotros nos vemos que los elementos de una investigación son los lugares, las personas y los documentos. Para poder realizar un reportaje completo y preciso, es fundamental llevar a cabo una investigación muy profunda. Para estos elementos de investigación, que son elementos esenciales para recopilar toda la información, es primero el lugar, ¿no? Visitar los lugares donde se ocurrieron los hechos para verificar y hablar con las personas. Con respecto a las personas, entrevistar a cada una de ellas para lograr la mayor información que se requiere. En cuanto a documentos, investigar las documentaciones como atractivos registros, fotos, videos y otros materiales detallados. El reportaje es un género vital para lo que es nuestra sociedad. Este reportaje periodístico viene a ser fundamental, ya que nos va a dar los hechos y los acontecimientos de la actualidad. La información del reportaje es proporcionar una información veraz sobre temas políticos, culturales, económicos y sociales. En cuanto al análisis, el reportaje nos ofrece un análisis de acontecimiento explorando las causas, consecuencias y posibles soluciones. En cuanto a la opinión, el reportaje nos permite la información de una opinión presentando diferentes perspectivas y argumentos para que el lector pueda formar su propio juicio. En cuanto al debate, el reportaje nos fomenta un debate público, creando un espacio para el intercambio de ideas y construcción. Vemos que, en conclusión, el reportaje es una herramienta de comunicación, ya que en forma investigativa es el primer paso para realizar un reportaje, debe de estar exitoso, ¿no? Y por ende, para ser exitoso, tenemos que realizar una muy buena narración. La estructura del reportaje es fundamental para la organización y la claridad de la información. En cuanto a la redacción, el reportaje debe ser claro, conciso y atractivo. Es importante utilizar un lenguaje adecuado al público y ser objetivo. La edición del reportaje es crucial para garantizar la calidad y la precisión de la información. Y en cuanto a la publicación, el reportaje es el último paso del proceso. Es importante elegir el medio adecuado para poder llegar hacia el público. Muchas gracias, nos vemos hasta la siguiente clase.